Si algo que prevalece en la lucha libre es la idea del amor y cómo se transmiten las storylines, tenés dos caminos. O es una trama de personajes entrañables con un conflicto que los separa y obstaculiza el cumplimiento de su tan ansiado romance, como el caso de Macho Man y Miss Elizabeth, o es una historia muy mal planteada que finge ser más profunda de lo que realmente es, como el caso de Liv Morgan, Rhea Ripley y Dominic Mysterio. En el medio de estos dos casos, que queramos o no marcan la pauta de cómo es una storyline de romance en el wrestling, existen otras historias que han sabido abordar estos temas de otra perspectiva, una mucho más humana, mucho más emocional y más acorde al respeto que se debe tener contando algo tan profundo. El primer ejemplo que llega a mi cabeza es la historia de los Golden Lovers, cuya extensión cubría hasta hace unos años. Pero ahora, habiendo pasado el tiempo y habiendo tenido la oportunidad de seguir a detalle la historia que les traigo, creo que finalmente encontramos algo que pueda condensar todo esto de lo que estaba hablando. Una historia que cambió el paradigma de cómo se trata la lucha libre femenina en Occidente y eleva la vara no solamente para AEW, sino para toda compañía que quiera buquear storylines de wrestling femenino. El legado de las luchadoras de las que hablaré hoy escapa de sus promociones principales y es un marca imborrable en los libros de historia del wrestling. Las protagonistas de este romance, que comprende 1 año y medio de duración, son Mariah May y Toni Storm, que se encargarán de usar todo su arsenal a disposición para crear una obra maestra. Una verdadera demostración de lo que sucede cuando se conectan el wrestling y el cine, sin sacrificar la identidad de la lucha libre, sino que usando su naturaleza única para amplificar el mensaje que quieren mandar. Este video va a buscar recopilar la historia de Mariah y Toni desde la primera vez que se vieron hasta la última gran performance que dieron juntas en su final hollywoodense que cerró una historia inolvidable. Este es un video que buscará hablar de esta rivalidad desde un enfoque que pocas personas pudieron sacar de este lado del charco y con una presentación diferente, inspirada por el arte grotesco, la música atrevida y el rejunte de pensamientos más impuros que tanto la señora Storm como la joven May nos ofrecieron en su longevo amorío, es que llegó a la creación de este video. Bienvenido seas, fiel espectador, a la historia de Mariah May y Toni Storm. Toda historia de amor tiene un comienzo, pero nuestro comienzo no es el amor a primera vista de nuestras protagonistas, sino el momento en donde Toni Storm se enamoró de sí misma. Una época en donde ella estaba saliendo del fiasco que había sido de Outcast y donde necesitaba un lavado de cara después de haber perdido su campeonato contra Hikaru Shida. Y el lavado de cara fue algo literal. De un día a otro ella apareció en Collision en una entrevista con Tony Giovanni y ya de por sí su vestimenta era distinta, mucho más tradicional de lo esperado para alguien que venía de ser una rockstar. La transición de Rockstar a Timeless fue algo que no pasó de la noche a la mañana, pero la semilla fue plantada en el momento en que Toni perdió el título, porque ella misma se preguntaba y le preguntaba a la gente si había dejado de ser una estrella. Si queremos hablar del personaje de esa manera, la primera etapa de Timeless sucede con la depresión post-derrota de Toni, que la lleva a ser más vulnerable emocionalmente en sus promos y a abrazar un lado más dramático de ella misma. Esto se demuestra con el cambio de vestimenta, sí, pero Toni empezó a cambiar su tono de voz, ser mucho más exagerada en las promos, empezar a usar un acento de estrella de Hollywood vieja y hablar mucho del spotlight que ella merece y necesita. La primera instancia verdadera de Timeless en AEW fue en el primer All-In, donde Toni deslumbró al Wembley Stadium con su nueva apariencia. Ella estaba participando en una 4-way para definir a la campeona mundial de AEW y su intención era ganar y coronarse como la 3 veces campeona de manera histórica. Su intento de campeonar salió mal por su ex compañera en la facción que poco a poco fue dejando, y el Dynamite posterior a All-In vimos una Toni desorientada completamente. Un detalle interesante fue que Toni empezó a tirarle zapatos a las personas que la entrevistaban,
como parte de su paranoia creciente con el hecho de que estaba perdiendo todo lo que le había hecho relevante. Bajo una actitud de película, estábamos viendo que Tony había perdido la cabeza, pero era extremadamente carismática con ello, y a la gente le empezó a gustar lo que hacía. En su primer segmento conocido como Portrait of a Star, vemos una actitud de Tony mucho más egocéntrica de camino a su lucha contra la campeona femenina en Grand Slam, donde el entrevistador le dice que los fans notaron un cambio en ella, pero Tony le dice que lo que cambió fue el negocio, replicando las palabras de luchadores veteranos con pensamientos conservadores. Después de su amarga derrota, vemos otro segmento con una pregunta clave, siendo ¿cuál pensás que es tu pick? A lo que Tony responde ofendida porque todo lo que hace es el pick, resaltando esta inseguridad que fue creciendo con el desarrollo del personaje. La idea de Timeless nace en uno de estos segmentos donde Tony dice que el mayor miedo que tiene es sentir que tiró todo por la borda, como sus amigos cuando comenzó su carrera, que ahora están tirados por ahí. El mayor miedo de Tony es justamente ser olvidada y no volver a llegar a esas alturas como estrella. Por eso es que se crea a sí misma temporal e infinita, una estrella tan brillante que exista siempre en las luces más grandes. Eso fue lo que Timeless significó para Tony desde su perspectiva, un escape de la mediocridad y una excusa para poder seguir amándose a sí misma. Toni Storm había completado su transformación, y a partir de la premiere de Timeless, sus luchas empezaron a verse en blanco y negro, como una película de antaño que nunca pierde su encanto. Entre medio de los shows, Toni presentaba sus películas y en estas se introdujo un personaje relevante para ella, su mayordomo y asistente personal, Luther. La cita de Toni ya estaba arreglada y su mayor performance hasta la fecha tenía una hora y lugar. El 18 de noviembre, en AEW Full Gear, contra la campeona y quien le quitó su campeonato por primera vez, Hikaru Shida. En la firma de contrato, Toni dice algo muy importante para entender su personaje, y es que ella no pudo hacer historia dos veces por culpa de Shida. Entonces decidió ser la misma historia, algo permanente que no pueda ser borrado. Ella puede tener el campeonato, pero nunca tendrá la luz principal. Semanas antes de su gran combate, una chica rubia estaría en la puerta de su camarín. Esta chica, llamada Mariah May, había firmado con AEW y quería conocer a su más grande ídola, siendo Toni. El entrevistador que la acompañaba le dio la oportunidad de conocerla y Mariah se entregó a las manos de Storm, quien independientemente de no prestarle atención al comienzo, se vio intrigada por la chica. Y la intriga de Toni era algo que compartía con la audiencia. Después de todo, pocas personas conocían a esta muchacha y sabían de dónde venía. La cruzada de Toni, quien ya era una estrella consolidada, había cautivado a Mariah, que venía a hacerse un nombre en el estrellato. Pero, ¿quién era exactamente Mariah May? Mariah May fue una modelo de WWE Shop, una youtuber y una luchadora joven británica obsesionada con WWE e inspirada por Trish Stratus, a quien le pidió luchar una vez. Mariah comenzó a entrenar en 2018 y debutó en 2019 en un combate contra Nina Samuels en lo más profundo de la escena independiente británica. Poco a poco fue desarrollando lo que se conoce como un cult following gracias a su canal de YouTube y cómo subía sus luchas ella misma. El problema era que Mariah tenía gran presencia y ya había desarrollado su personaje de glamour, pero no le acompañaba un in-ring adecuado. Mucha gente la veía y simplemente decían que era una cara bonita, demeritando todo lo que hacía para construir una carrera. Mariah había llegado al núcleo de la escena británica, debutando en Rev Pro contra Giselle Shew, la campeona de la promoción, y dejando mucho que desear. Ella había desarrollado una amistad con Gia Brookside, y ambas lucharon por toda la escena británica tanto en contra como siendo aliadas. El 2021 y 2022 de Mariah fueron marcados por este desarrollo como luchadora, pero la verdadera prueba de fuego fue el año siguiente, cuando Rossy Ogawa, promotor de Stardom en ese momento, trajo a Brookside y Mariah como parte de una excursión a Japón y las puso junto a Mina Shirakawa en lo que se conocería como Club Venus. Ya desde el vamos, aliarlas con alguien como Mina fue un movimiento interesante, porque para el núcleo duro de fans de Stardom, ella era lo mismo, una cara bonita sin talento que se escuda en sus atributos para llamar la atención. Un enfoque ciertamente machista y sexista que no permite entender a las luchadoras como otra cosa y que Mina se encargó de callar personalmente como campeona Wonder of Stardom. Cada facción en la empresa tenía una característica principal en ese momento. Estaban las emos en Uedo Tai, las asesinas en Godsai, las lesbianas en Quiz Quest y las glamorosas en Club Venus. Y glamour es la palabra correcta para describirlas porque en todo momento se robaban el espectáculo. Al ser Mina una luchadora que nunca tuvo pudor de exponerse al público presente y que mostraba una confianza total en el ring gracias a su pasado como modelo, Mariah aprendió de la mejor para desarrollar todo lo que le haría ser quien es.
El vínculo de Club Venus era amplificado por esta idea de que todas las personas en ese stable tenían algo que probar y lo iban a hacer a su manera. Mariah entró a Stardom como una rookie que estaba muy verde y salió de la empresa como una nueva persona, como el verdadero glamour hecho luchadora. El in-ring de Mariah ya había mejorado y había demostrado que estaba lista para comerse el mundo junto a Mina, y Mina le había dado las herramientas para que lo haga. Club Venus se robó el corazón de la gente, pero lo que más destacó de esto fue la relación de Mariah y Mina. De a poco, la amistad entre ella y Mariah creció y se convirtió en algo más profundo que nunca fue explícito, pero que tenía muchas pistas tiradas. El primer romance de Mariah fue tan especial para ella que la convirtió en la luchadora que es ahora, y las experiencias que tuvo en Japón fueron mucho más satisfactorias gracias a Mina, que se había convertido en su compañera durante esta excursión. Según ellas mismas, hacían de todo juntas. Fuera de los chistes que se pueden hacer con la relación de Mariah y Mina, es más que obvio que fueron más que amigas, y en el kayfabe no tenían miedo de demostrarlo. La confianza de Mina se había transferido a Mariah y a las otras integrantes de Club Venus, y ya en los últimos meses de esta última con la promoción, veíamos una versión desatada y despreocupada del stable, que ya se había encontrado a sí mismo y estaba haciendo muchísimo ruido. Parecía que el romance eterno entre Mariah y Mina no iba a terminar porque había trascendido las barreras del lenguaje y había sido una prueba del combustible que puede ser el amor para una persona que no encuentra el camino correcto o se siente perdida. Pero Mariah sabía que su destino no se encontraba en Stardom, sino en otro lugar. Mariah estaba destinada a tener las luces más brillantes. El spotlight que estaba buscando no lo iba a conseguir en Japón, aun si era tan grande como lo era. En redes sociales amaban a Club Venus y sus clips eran los más virales en la compañía que estaba gozando de una popularidad garantizada. Pero incluso con todo esto en cuenta, la aventura de Mariah en Japón estaba a punto de llegar a su fin. La llamada de AEW había llegado y Mariah, que participó en el 5-Star Grand Prix a finales de año, ya estaba con un pie afuera. Ella estaba en la cima del mundo y su paso prometedor en Stardom fue la patada inicial de una nueva etapa en Occidente, donde ella se eligió a sí misma y a sus aspiraciones personales por encima de Mina. Shirakawa, al ser una modelo, entendió perfectamente que el objetivo de Mariah iba más allá de Club Venus y la apoyó en su siguiente paso. El destino de Mariah se encontraba en el camarín de Toni Storm, y una nueva historia comenzó, donde finalmente Mariah iba a traer el glamour a Occidente. En este escenario, Mariah se estrellaba en AEW en búsqueda de hacerse un nombre por sí misma y buscó a la mayor estrella de la compañía en el momento clave donde estaba esperando coronarse como la 3 veces campeona que tanto necesitaba ser. Esta era la razón principal por la que existió Timeless. Full Gear ya había llegado y la performance más importante de Toni fue la que la vio coronarse como campeona mundial femenina, con una Mariah que incluso salió a entregarle flores que Toni aceptó con total goce. La cruzada de Timeless había comenzado y acompañada de Luther y Mariah dio paso a un nuevo acto, donde todo se trataba de ella. La celebración de Toni con el campeonato en Dynamite la tuvo a Mariah entregándole el campeonato. Mariah había declarado que era la mayor fan de Toni desde su camino en Stardom y que luchó en la compañía inspirada por ella. Entonces, ahora era su más grande admiradora, acompañándola a todos lados. La relación de Mariah y Toni comenzó como eso, una dinámica de maestra y alumna con la que Mariah fue desarrollando su personaje en los ojos de los fans de AEW. Junto a Luther, Mariah asistía a Toni como podía, pero este último al principio le tenía desconfianza por cómo hacía todo. Lo más interesante de esta época era que Toni le otorgaba el campeonato a Mariah para que lo sostenga, y ella, a diferencia de Luther, lo sostenía con las dos manos, tocando el oro del título. En cada entrevista que hacía Toni, Mariah era dejada de lado porque obviamente el interés se lo llevaba a la campeona, y la joven luchadora le había pedido a Toni si podía verla en su lucha de debut. Toni dijo que estaba ocupada y que no podía, pero le ofreció ser la primera invitada en un futuro seminario. Mariah tenía que ganarse el respeto de Toni y ella le fue demostrando de a poco con sus acciones la dedicación que tenía a aprender de ella. Incluso en el Dynamite antes de World's End, Mariah ayudó a Toni a atacar a su oponente Rijo, golpeándola con el campeonato en la cabeza para la sorpresa de Toni, que aún se preguntaba quién era, y el disgusto de Luther, a quien no le había agradado lo que había hecho la joven. Al principio esto era así, Toni estaba enfocada en sí misma y en su reinado, mientras que Luther la asistía y la ayudaba en todo. Mariah quería que Toni le preste atención y le daba demostraciones de afecto que Toni en un momento comenzó a apreciar, pero nada que determine la formación de un nuevo vínculo. El hecho de que Toni se haya perdido el debut de Mariah creo que demostraba bien en dónde se encontraba Toni en cuanto a su ego desenfrenado y el poco interés que tenía realmente por alguien que no sea ella misma. La misma entrevistadora le resalta esto último, diciéndole que Mariah prácticamente le pidió de rodillas que vea su lucha, pero esta no lo hizo. Toni recalca que no le gusta New Jersey y por eso se va.
algo que después Mariah repite en su promo post-debut mientras se pregunta si Toni, donde sea que esté, está orgullosa de lo que hizo. Al comienzo de esta historia esta era la dinámica que proseguía. Mariah hacía algo para llamar la atención de Toni, pensaba que Toni le iba a prestar atención, pero se encontraba con el hecho de que ella solamente quería el spotlight a costa de todas las personas alrededor suyo. El amor más grande de Toni Storm era ella misma. Entonces, Mariah decidió que tenía que convertirse en la historia de Toni. En Revolution, Toni defendió su campeonato contra Deonna Purrazzo, y Mariah salió antes de ella con su antigua apariencia de rockstar, algo que cautivó a Toni. No porque ella quiera a Mariah, sino porque ella se quiere a sí misma, tan grotesca, exagerada y dramática como es. Entonces, Mariah tuvo que jugar a ser otra persona para que Toni le dé la atención que buscaba. La adoración de Mariah hacia Toni Storm iba más allá que una idealización. Parecía como que ella estaba petrificada cada vez que Toni estaba a su lado, y después de haber retenido su campeonato, Mariah logró lo que estaba buscando. Mariah se refería a Toni como señora Storm, pero esta última, ya cansada de la formalidad, le pidió que le diga Toni de ahora en adelante. Me parece interesante la reacción de Luther de fondo cuando escucha que Toni y Mariah ya se están llevando mejor y que Timeless decide poner la formalidad de lado para vincularse con Mariah o con lo que representa Mariah. A partir de Revolution, Toni empezó a corresponder el aspecto de su asistente e incluso le presentó con su primer camiseta en la tienda de AEW. El 15 de marzo ambas hicieron equipo por primera vez y de ahí en más parecía que estaba todo dicho y hecho. La dinámica maestra y alumna ya estaba en acción y Mariah finalmente estaba recibiendo el cariño que quería de parte de su ídola. El problema fue que ese cariño no era más que una actitud posesiva de parte de Toni con alguien que la reflejaba ella misma. Como si Toni fuera una princesa y Mariah fuese el espejo que le dice lo linda que está siempre. No era amor como tal. Hubo una persona que se dio cuenta de lo que estaba haciendo Mariah y en una eventualidad logró hablar con ella y encontrarla de nuevo. Era quien había sido su más grande vínculo en Japón, Mina Shirakawa, que venía a demostrarle a su compañera lo importante que era ser ella misma, y las demostraciones de afecto de Mina fueron un amor honesto y sincero, que no necesitaba que Mariah haga cosas para llamar la atención de su compañera. Mucha gente afirma que las semillas de lo que vendría ya habían sido plantadas desde que Mariah llegó a AEW, pero personalmente siento que todo empezó a suceder gracias a Mina y cómo ésta le mostró lo única y especial que era como para intentar ser otra persona. No es coincidencia, al menos para mí, que después de esto Mariah y Toni son muchísimo más cercanas. Parecía que lo de Mina había llamado la atención de la campeona femenina, y esta fue más recíproca con las acciones de Mariah, incluso llegando al punto de defenderla de los ataques de sus rivales, mientras la sostenía y cuidaba como su mayor posesión por encima del campeonato que la había vuelto quien era. Las preocupaciones de Toni cambiaron en esta época, y así como fue recibiendo el cariño de Mariah, fue dejando de lado su título o haciendo que este pase a segundo plano por su protegida. Poco a poco, Toni fue queriendo más y más a Mariah, pero en estos momentos de la historia es cuando me pregunto qué tanto era amor real por Mariah y amor por lo que representaba para Toni. Que hay que recordar que Mariah seguía actuando como ella. ¿Qué tanto era amor y qué tanto era miedo por perder a su protegida en una suerte de relación posesiva y sobreprotectora que había sido expuesta por Mina? Esta respuesta la podemos encontrar en el camino Forbidden Door. Mariah y Toni ya estaban siendo directamente más íntimas, con una campeona que ya le decía que la amaba y que estaba orgullosa de ella. Toni le dijo que ella no tuvo a nadie que la pueda cuidar en el camino que iba a tomar. Por eso se ofreció a hacer eso mismo para Mariah. Como campeona mundial de AEW, Toni demandó que Mariah tenga un lugar en el Owen Hart Tournament, donde quien ganara iba a tener el privilegio de enfrentar a la campeona en All In. En esta época vemos el desagrado de Toni cada vez que Mariah menciona a Mina, pero esto no es porque sea su retadora, sino porque es la persona que interfiere en su romance con Mariah. Forbidden Door también iba a ser el lugar donde Toni se iba a enfrentar a Mina por el campeonato, y entre medio estaba Mariah, que prácticamente tenía que elegir entre las dos. Por un lado tenemos su desarrollo personal existente, su presencia, su carisma, todo lo que la constituye como un individuo único representado por Mina, y del otro tenemos sus aspiraciones personales, su futuro, su búsqueda del spotlight constante, representada por Toni. En la firma de contrato de su lucha, Mariah está en el medio y se encarga de mediar la situación, afirmando que no importa lo que pase, porque va a amar a las dos por igual. Pero lo que me interesa señalar es que Mina no solamente descifró lo que estaba pasando con Mariah, sino que con Toni también, porque le afirmó que como campeona se había vuelto suave y débil a comparación de sus comienzos como Timeless. Mina también atacó las inseguridades presentes en Toni que la llevaron a ser quien es actualmente, y le dijo que nadie la quería a ella, sino que querían a su oponente. La declaración contundente de Shirakawa es que saldría de Forbidden Door con su título y con Mariah de la mano.
A la Tony de hace meses no le importaría que se lleve a Mariah, pero la relación de ambas había cambiado y Tony veía en su asistente quien ella había sido en un pasado. El ego de Timeless era representado por Mariah, y si Mina quería quitarle a Mariah, le iba a quitar todo lo que la constituye. El camino hacia su lucha fue marcado por momentos complicados, como Mina reventándole una botella de champán en la cabeza a Mariah sin querer, o Mariah y Mina dejando abandonada a Tony en el ring después de un brutal ataque de otro grupo de luchadoras. Estas pequeñas grietas daban el indicio de un potencial quiebre entre las tres. Mina le dijo a Mariah que tenía que elegir entre las dos y hasta el día de la lucha no supimos la respuesta de la joven luchadora. Mina y Tony se peleaban por ver quién se quedaba con Mariah, y Mariah no quería formar parte de ello porque deseaba que ambas estén bien y de su lado. En Forbidden Door, Tony retuvo su título contra Mina y al final de la lucha tuvieron un momento juntas donde Mina le ofreció la mano a Tony en señal de respeto. Con un beso triple, el arco de Mariah, Tony y Mina parecía llegar a su final, y Mariah terminó siendo la mayor ganadora. Lo que seguía era ver cómo continuaba el Owen Hart Tournament. Mariah tuvo una lucha contra Hikaru Shida en el Dynamite siguiente a Forbidden Door y la venció con ayuda de Tony para calificar a la final del torneo en contra de Willow Nightingale. Mariah tenía la oportunidad de su vida contra Willow y con el apoyo de Tony como, finalmente, su mayor cónyuge, se preparaba para la lucha más importante de su carrera hasta la actualidad. En el main event de Dynamite, Mariah tuvo un gran combate contra Willow y se posicionó como una de las luchadoras más talentosas en el roster, algo que la gente que la veía desde Stardom sabía que tenía a su favor. El poder de Willow era abismal y era un obstáculo para Mariah que se veía superada en momentos, pero el poder de las palabras de Tony era mucho más grande y motivó a Mariah a vencer a Willow y declararse la ganadora del Owen Hart Tournament y próxima rival de Tony en All In, el evento en donde Timeless tuvo su primera performance y en donde Mariah May la forzaría a tener una última. Mientras Toni Storm grita y llora por el dolor y el sufrimiento que le proporcionó Mariah, esta se para en el medio de la rampa sosteniendo el pelo ensangrentado de Storm y dándole un beso. El plano de la cara ensangrentada de Toni es precedido por el goce de Mariah, una persona que encuentra placer en clavarle un zapato en la cabeza a quien en un momento parecía amar e idolatrar. Toni fue atemporal por un año entero, y se tiñó de blanco y negro para esconder la inseguridad de su ser, que le temía al olvido y a la vulnerabilidad, representada por lo que ahora era su corazón roto. Mariah solamente supo aprovecharse de eso. Mariah sabía que Toni tenía una debilidad, y eso era ella misma. Toni se amaba tanto que por miedo a decepcionarse y por su ego desenfrenado que buscaba las luces del estrellato todo el tiempo, no supo entender qué estaba haciendo, la que ahora le había recordado todo esto y la había traído de vuelta a la realidad, en el color más vivo e intenso que pueda haber. El rojo de su propia sangre, chorreando por su cabeza y recordándole lo débil y suave que se volvió por amar a Mariah. No pude evitar volver a pensar en lo que le había dicho Mina en el camino a Forbidden Door. Si algo caracterizaba a Toni era lo grotesca que podía llegar a ser. Era hermosa, sí, pero tenía una actitud desagradable que poco a poco se fue diluyendo y la fue haciendo más fácil de infiltrar. Ya cuando Mariah se vistió como Toni, ella estaba prácticamente en sus brazos. Lo cual me parece irónico porque toda la dinámica de Mariah y Toni se basaba en una relación sobreprotectora, donde Toni amaba tanto lo que era Mariah que no quería que nadie se la quite. El tema es que la misma Mariah sabía exactamente qué estaba logrando con esto, y en sus propias palabras, quería saber qué tan lejos podía llegar. Mariah May es una persona que disfrutó cada segundo de esto, y cuando tuvo el momento para atacar a Toni, rompiendo su corazón, su identidad y todo lo que construyó durante un año, lo hizo sin dudarlo un segundo. La visual de Mariah dándole un beso a Toni ensangrentada es la prueba fehaciente de esto último. Con la sangre totalmente fría, Mariah se encargó de destrozar cada pequeña parte de Timeless y le mostró a los espectadores el tipo de mujer que era. Calculadora, desagradable, asquerosa, maligna y por sobre todas las cosas, glamorosa. En el Dynamite siguiente a la traición, Mariah se vistió como Toni de nuevo y le habló directamente a ella, diciéndole que el momento en donde más la amó fue cuando la tuvo de rodillas gritando de dolor su nombre. Esta promo expone el tipo de pensamiento oscuro y cruel que ronda la cabeza de Mariah May, y la naturaleza grotesca del segmento solo me puede hacer recordar a una cosa. Un movimiento artístico que voy a utilizar en este video porque siento que puede explicar a la perfección las intenciones de esta historia y de lo que vendría en los próximos meses. En el Japón del Era Taisho nació el Eroguro, o Eroguro Nansensu.
El término, como tal, es una adaptación de las palabras erotic, grotesque y nonsense, que comprende 3 elementos claves a la hora de entender el movimiento. Lo erótico, o lo ero, es en donde caben todos los fetichismos, los juegos, las promiscuidades, las parafilias y en general las desviaciones. Lo grotesco, o lo guro, es todo lo relativo a la deformidad física y a lo sanguinario, pero también comprende las enfermedades mentales, el desorden de emociones, los instintos y los trastornos del espíritu. Y lo que no tiene sentido, o lo nonsense. Estos 3 elementos están conectados íntimamente. Cada uno transmite la perversión de los valores convencionales. El ero desafía los criterios morales de la sexualidad y el guro eleva lo grotesco a una categoría estética que traiciona la belleza tradicional y la idea de buen gusto. El nonsense es lo que se revela contra las certidumbres lógicas, éticas, epistemológicas y de toda índole. El movimiento del ero guro es en sí arte depravado y libérrimo de la perversión y de lo insólito, que floreció en un tiempo nihilista del Japón de entreguerras. Era la puerta a los deseos prohibidos del ser humano, la ventana a lo más asqueroso que puede tener un ser dentro suyo. Mariah May, en este nuevo capítulo de su carrera, es la representación del ero guro, porque en su cabeza se encuentran pensamientos oscuros, liberados a través de este deporte en una suerte de manifestación artística que con la sangre de alguien como Toni Storm enaltece su figura y la eleva al siguiente nivel. La traición de Mariah es un acto de perversión total, pero su existencia como un segmento en el wrestling femenino es también una perversión de lo que pensamos que tiene que ser una storyline de esta índole. Es un desafío para todas las empresas y una declaración del arte que pueden hacer ambas. El camino a All In está marcado por esto. Vemos una nueva versión de Mariah, quizás quien realmente era ella todo este tiempo. Una nueva Mariah que después de un año haciendo cosplay de Toni, se encuentra consigo misma y con la mayor de sus aspiraciones, que es cortarle la cabeza a Timeless y terminar con su performance. Aunque hay algo que me llama mucho la atención de esto, y es que en la promo de Mariah ella está consciente de que se tomó mucho tiempo para traicionar a Toni, porque de esa manera iba a poder lastimarla más cuando sea el momento. Eso es lo que dice Mariah, pero el hecho de que se haya tardado tanto me hace pensar que en algún momento, cuando ninguna de las dos tenía que fingir ser alguien más, hubo algo ahí. Ciertamente abstracto y difícil de identificar entre medio de todo lo que era su relación, pero si la misma Toni se dio cuenta que estaba enamorada cuando Mariah le clavó su propio zapato en la frente, quizás Mariah llegó a sentir algo por Toni cuando la vio de esa manera. Es medio enfermizo pensar en que Mariah se enamoró de Toni cuando la traicionó, pero al mismo tiempo la historia deja esa semilla plantada. He hablado mucho de Mariah y de cómo fue todo post traición para ella, pero indudablemente la pieza más importante sigue siendo Toni. En su regreso a los cuadriláteros después de tal vil acontecimiento, ella le grita a Mariah si está dispuesta a morir por ese campeonato en All In, y le afirma que ella sí. La muerte en este caso tan específico es el hecho de que Toni va a arriesgar todo por mantener su presea, incluso el personaje que representa su barrera contra las inseguridades que tiene. Para ella esta lucha tiene que ser todo o nada, porque lo que representa va más allá de su título. Esto es Mariah, quien en un momento de tanto amar puso por encima del oro. Ella está tentando en contra de la misma Toni. Y esta frase que dice quiero creer que significa la muerte de Timeless como una entidad que existe en el blanco y negro para abrazar los colores vivos de su humanidad enfrente de la mujer que la expuso. Y recordando las palabras que le dijeron hace meses, Toni sin Timeless es débil y suave. En una entrevista con René Paquette, quien ha formado parte del personaje de Timeless también por sus interacciones con Toni, Mariah dice que desde el día 1 ella quería ser como Toni, y considerando que dio su mejor performance después de aprender todo de la campeona, ella piensa que lo logró. René le pregunta por qué le hizo eso a Toni y Mariah responde que Toni no le hizo nada, y por eso era perfecta. Mariah sigue resaltando que ella ama a Toni, pero sigue diciendo que la amó más cuando le hizo lo que le hizo. Instantáneamente Toni sale a la rampa y grita que ella ama a Mariah todavía, y recuerda un refrán famoso: deberías encontrar lo que amas y dejar que te mate. Para Toni, en All In veremos un romance de toda una vida, la vida de ella misma. Ella se golpea con el zapato blanco mientras grita y se vuelve loca. Esa clase de sinsentido es la que marcó a Toni en su comienzo como Timeless, una carga de emociones liberada al máximo que pocas personas van a ser capaces de entender, sino ninguna. Las semanas de camino a All In son prácticamente esto, momentos de caos y confusión donde mientras Mariah mantiene la calma y nos muestra su nueva personalidad, Toni pierde aún más la cabeza como respuesta a lo que le hizo a su amada. Una promo de Mariah que recuerda las viñetas de Toni explica muy bien sus intenciones. Mientras que Toni está obsesionada y lo va a estar hasta que se muera, ella tiene cosas más importantes que hacer y no le da la suficiente relevancia a su lucha con Toni, aún si la vemos disfrutando cada momento de oler la ropa de su ex. Mariah sabe perfectamente que la muerte verdadera es el olvido y le recuerda a Toni que le va a ganar y que tanto la gente como la misma Mariah
la van a olvidar como lo hicieron al comienzo de todo esto. Mariah va a olvidar sus gritos, el sabor de su sangre y el de sus lágrimas. Ella fue timeless porque quería ser una estrella, y ahora se va a quemar y se va a convertir en cenizas enfrente de todo el mundo. René entrevista a Mina Shirakawa después de todo esto y su reacción es de desconcierto total. Ella pensaba que todo había terminado bien entre ellas y que se amaban como todo el mundo lo había imaginado. Pero ver así tanto a Tony como a Mariah, una persona que ella cuidó y de la que se enamoró también, es algo que no puede soportar. Es algo que no puede explicar en palabras, pero que le duele y no entiende. Está atrapada en el medio de este fuego cruzado y no sabe qué hacer. La última imagen que vemos antes de Olin es de parte de Tony y es una última viñeta. El último regalo a Mariah May. I told the doctor, I'm depressed. Every day is death. My heart is shattered. I don't know how I can go on. The doctor said the treatment is simple. The great clown Pagliacci is in town tonight. Go and see him. That'll make you happy. But doctor, I replied, Pagliacci! He should pay to see me! Mariah May, my final gift to you will be the grandest Tony Storm of them all. The strongest chin, the toughest tits, and the stiffest shoe you will ever see. London will lay at her feet. Big Ben will be timeless. The River Thames will run red with your blood, and you will forever regret the day you met the woman who loved you. My child! Wembley is waiting. Let's give them a show. From the moment you walked in, from the way you had your makeup on, from the way you've done your hair, from the way you sat down next to me, from the way you ordered your drink, from the moment you put your hand on my knee, I knew I'd have you with ease. Did you come here often? Do you know how this thing works? Do you go to bed with a different man every night? Don't tell me I'm the first. You must have heard about me. Everyone knows my name. Everyone knows I'm holy. Holy, 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 holy. All the revolutionaries, all the jihadis too. Round the world I'm holy. Holy, 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 You know my name, of course you know my name. Everyone does, it's true, it's true, it's true, it's true. That I'm known around here. The barmaids know my name. I've had them all before. You are new, I'll have you too. It's time to give in. From the shores of Havana to Moscow and Tokyo, in French Guyanese, in Cantonese, everyone knows my name. All the revolutionaries,
sophisticated tart with too much makeup on. Will that be alright? And I want you to sit down next to me as if by chance. I want it to seem like we've never met before. How much will that cost? I want you to look unsure of yourself. And I want you to look at me as if I'm attractive. I want your eyes to say, take me. And I want your lips to be unimpressed. And I want you to ask the waiter if I really am who I say I am. And I want you to blush. I want you to shoot a smug look at the other girls to make them jealous I chose you. When I tell you your pussy is holy, I want you to slap me and then kiss me. Make sure everybody's watching. Kiss me and then walk away. Walk to the bathroom. I'll follow after. Don't worry, we won't do anything. We'll just loiter there 15 minutes or so. Then I'll choose your new lipstick and we walk that out. And I want you to tell me I'm a perfect dancer. And I want you to tell me I smell great. I want you to make me look taller. Could you kneel down the whole time? How much will that cost? I want you to put your hand on my knee. Will that be Con el movimiento de su amada y aprovechando la inocencia de su corazón, Mariah May se lograría consagrar como la campeona mundial femenina de AEW en el estadio de Wembley frente a 60.000 asistentes. La última performance de la mayor estrella había llegado a su final, y como el año pasado ella se vio superada por sus inseguridades y su miedo al olvido. Mariah supo vencerla, y se volvió la monarca total de la empresa, manejando todo con un puño de hierro. Mariah comenzó su reinado defendiendo su título en Dynamite contra Nyla Rose en una lucha ciertamente extraña para comenzar un camino de defensas titulares. La gente le dio el beneficio de la duda y Mariah siguió como si nada, mientras se preparaba para sus siguientes rivales, un rejunte de luchadoras talentosas pero que nunca llegaban a satisfacerla, como el caso de Yuka Sakazaki, con quien tuvo un duelo de solo 6 minutos en otro show semanal. El primer gran evento de Mariah fue Wrestle Dream, en donde se encontraría cara a cara con la que fue su rival en la final del Owen Hart Tournament, Willow Nightingale, y a quien lograría vencer después de una lucha que la vio sobreexigida, quizás incluso superada en gran parte por su contrincante. El reinado de Mariah continuó, pero ya habían discusiones y conversaciones de una posible irrelevancia y falta de potencial. Discusiones amplificadas por el hecho de que Mariah defendía su campeonato en shows de segunda mano y no en los grandes eventos en los cuales la aclamada ex campeona había mal acostumbrado a las audiencias a grandes defensas titulares, llenas de épica y gloria. El pasado de Mariah venía a ella de vez en cuando. En entrevistas la gente le recordaba lo que había vivido con su ídola, pero ella hacía caso omiso. Cada vez que quería hablar de ella, le recordaban la existencia de su más grande amorío, la persona que ella supo amar una vez desenmascarada y con sangre chorreando en su cabeza. Mariah vivía una pesadilla con nombre y apellido, donde la irrelevancia la perseguía y en donde todos los momentos le recordaban que su mayor pico lo consiguió al lado de esta mujer, que ahora había desaparecido y vagaba por el mundo sin certeza de dónde ir. Si todo el mundo le preguntaba por dicha mujer, entonces Mariah no era importante, ni mucho menos su reinado como campeona. Si todo el mundo consideraba que su éxito más grande fue ser la asistente y secuaz de esta estrella, entonces su carrera como solista se había ido a la basura. Mariah estaba perdida, luchando en los shows clase B y tratando de inyectar un poco de glamour a una división en donde nadie le hacía competencia alguna, y en donde las luchadoras realmente importantes estaban luchando por otros campeonatos que no eran el suyo. Mariah se vio enfrascada en rivalidades irrelevantes, luchas que dejaban mucho que desear y no vivían a la expectativa de lo que supuestamente era el glamour. En este momento, Mariah pudo haber entendido que su spotlight no era de por sí suyo, sino algo que la condicionaba a ser de tal manera. Una vez que la gente vio a Mariah May por sí sola, el interés bajó de manera casi que inmediata. Lo que quedaba para Mariah era escudarse en su gente, pero esta gente no quería verla a ella, no después de haber fracasado en cumplir con las expectativas puestas. Entonces, su aclamado público, que se suponía tenía que abrazarla y apoyar lo que hacía como monarca de la división,
empezó a ser vocal con sus críticas y empezó a preguntar qué había sido de esta mujer. ¿A dónde había ido Toni Storm? El paradero de la señora Tormentas era desconocido. La habían visto en Japón luchando del lado de Mina Shirakawa y enfrentando a la campeona de WGP femenina. En un reencuentro emotivo en backstage, la carismática Shirakawa le había dicho que iba a ir a Estados Unidos a ver a Mariah, pero Toni nunca había escuchado ese nombre en su vida, lo cual era raro por todo lo que habían pasado. La Eterna había sido vista en México también, participando en las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre, la promoción más longeva en la historia de la lucha libre global. Toni también había sido vista divagando en Inglaterra después de su derrota. Ella se había emborrachado de tal manera que Luther no podía controlarla, mientras ella despotricaba y deliraba en las calles de Wembley, justo como más lo había temido en el comienzo de esta historia. Así, con mucha confusión encima, la carrera de Toni se fue desvaneciendo, y con ella las esperanzas de volver a ver a la Eterna en carne propia. Los recuerdos de cómo se veía y qué era lo que hacía se fueron perdiendo. El blanco y negro con el que estaba teñida se había vuelto un negro oscuro, que estaba cargado de incertidumbre. ¿Qué le había pasado? Fue a su paradero, que le tomaba tanto tiempo como para no volver. ¿En dónde estaba la Eterna? Estaba escondida de la vergüenza que le provocó la derrota. Estaba refugiada de los peligros de un amor tóxico como el que se había sometido. Estaba escondiendo sus sentimientos por el miedo al juicio de los demás. Estaba enfrentando sus inseguridades personalmente mientras se miraba al espejo preguntándose quién era realmente. Estaba acompañada de su estudiante Luther o había desaparecido de la faz de la tierra. Estaba trabajando en ella misma en la oscuridad. Había comprado un gimnasio para entrenar y prepararse para su siguiente lucha. ¿Estaba siquiera trabajando en AEW? ¿Estaba luchando en alguna parte del mundo, en algún campón sucio o en alguna arena desconocida? Estaba en su casa o en el estudio repasando los guiones de sus próximas obras. Siquiera tenía próximas obras. Tenía papeles por hacer. Tenía reuniones pendientes. Tenía amoríos sin resolver. Tenía aventuras en países desconocidos. Se había pasado con la fiesta de la locura de Hollywood. Había terminado la limusina de un empresario poderoso con el que se había encamado para robarle dinero por ser un sucio avaro. Le habían contado acerca de las criptomonedas. Se había invertido en su propia moneda en un escándalo desastroso que le obligó a desaparecer por el escarmiento público. Había vuelto a Australia. Había vuelto con su familia a vivir en la casa de su madre. Había vuelto a su primera escuela de lucha solo para encontrar que era un bar de mala muerte, un basurero de autos quemados. Se había reencontrado con sus viejos amigos que ahora eran borrachos y le dieron sobre un futuro inalcanzable para unos sucios hooligans como ellos. Había soltado una botella de cerveza de ellos. Había caído en el alcohol de segunda mano y de pobre calidad. Había golpeado a uno de sus amigos en un momento emocional de vulnerabilidad. Había divagado por las calles de su tierra natal mientras insultaba a parejas felices por tener lo que ella no pudo. Había pisado mierda de perro. Había desfigurado a una chica solo por confundirla con Mariah May. Estaba vagando por los barrios bajos de Australia con los vagabundos y drogadictos de sus compañeros de escuela de lucha. Había soltado un porro a alguno de ellos. Estaba metiéndose cocaína. Estaba drogándose a plena luz del día con pasta base. Estaba yendo a fiestas nocturnas donde le compartían ácido mientras escuchaba Eurodance. Estaba ahorcando en la basura por maquillaje en la puerta de una boutique. Estaba vomitando cerveza y comida chatarra en los contenedores rebalsados de mierda de perro. Estaba viéndose en el espejo de un auto con el parachoques roto, arrancándose las mechas del pelo mientras lloraba de dolor y gritaba de sufrimiento por recordar todo lo que había pasado. Cuando se preguntaba esto todas las noches y todos los días que no teníamos señal de ella. Mientras Eva Salvaje y Mariah May le seguían preguntando el paradero de Toni, ella no estaba por ningún lado. Ya la gente se estaba empezando a preocupar. ¿Dónde está Toni Storm? ¿Dónde está Toni Storm? ¿Dónde está Toni Storm? ¿En dónde se encuentra? Timeless, Toni Storm. No sabemos dónde se encuentra Toni, pero sí sabemos en dónde se encontraba Mina Shirakawa hace unos meses. Hasta ahora Shirakawa había existido como ese vínculo de Mariah que no tenía mucho protagonismo, pero que había sido vital en el desarrollo de la historia, e incluso había sido vista en Wembley viendo el combate entre Mariah y Toni. El haberse juntado con Toni en Japón parecía una coincidencia por lo que iba a hacer en los siguientes días. Si Mariah no le daba respuestas, si ella estaba confundida, tenía que conseguirlas ella misma. En la temporada de Full Gear, Mariah no tenía una rivalidad marcada o de suficiente importancia para ser parte de un pay-per-view tan importante. Entonces estaba en el limbo. Mina, que había ido a Estados Unidos por Mariah, estaba interesada en volverla a ver, y a Mariah parecía gustarle esa idea de volver a ser equipo con su compañera. En el regreso de Mina, ella interrumpió una confrontación de Mariah con Willow, y luego de que esta última le pegue con el cinturón, se quedó con cara de shock, pero aún así recibió el cariño de la campeona. En la promo post-lucha, Mina tiene una cara de preocupación por Mariah y omite el hecho de que se fue a Japón a luchar junto a Toni post-All-In. Aún con este momento ciertamente incómodo, ambas lucharon juntas en Rampage y compartieron tiempo en Dynamite y Collision. Después de la defensa titular de Mariah contra Anna Jay, se había anunciado que tanto Mariah como Mina iban a tener una celebración con champán por la victoria de Mariah en All-In, que tuvieron que posponer por la vuelta de Mina a Japón. La cita era Full Gear,
y Mina, que sabía que Maraya no consiguió una lucha titular para esa fecha, estaba dispuesta a organizar su velada para que su amiga no se sienta mal y pueda olvidarlo. Mina toma el micrófono y se roba el spotlight con una introducción fantástica a la que describe como el amor de su vida, la campeona mundial femenina, Mariah May. Los comentaristas señalan un refrán importante para explicar cómo se sienten con todo esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay cierta desconfianza hacia Mina por tener un vínculo tan fuerte con Mariah después de todo lo que hizo. Mariah toma el micrófono y destacamos su ojo negro por su lucha con Anna Jay, mientras que Mina se queda de lejos viendo cómo ella se dirige al público. Mariah cambia su tono de voz y dice que se sintió bien matar toda una división que no estaba a su nivel. Dice que no hay mujer que pueda tocarla, pero automáticamente cambia su tono de nuevo para halagar a Mina, a quien trata como su verdadera compañera. Mina agarra las copas de champán y celebra con Mariah, quien va a bailar con su compañera por un rato, para luego volver y tomar la botella de champán, girándola y amenazando con golpear a Mina, que sabía perfectamente con quién se estaba metiendo. Mariah se queda de frente a una Mina que sigue choqueada por el accionar de su compañera, pero esta vez, en vez de preguntar, patea la botella de champán con una mezcla de violencia, clase y erotismo. Mariah le escupe y Mina se la queda viendo fijo con cara de asesina. Ella grita el nombre de la campeona para luego arremeter contra ella y tirarla a un rejunte de mesas. Este es el segmento que se presenta como la separación entre Mina y Mariah, otro vínculo muy importante de Mariah que tiró a la basura por sus motivaciones personales y porque quizás vio que Mina era una persona que podía superarla y retarla por su título. Esto es todo paranoia, por supuesto, ya que Mariah no estaba preparada para manejar los tiempos y emociones que manejaba Toni como campeona. Pero no puedo dejar de señalar el hecho de que Mariah está dejando todo de lado por esta obsesión con ser igual a Toni, que eventualmente le quita mucho de su propia identidad. Lo único que hace a Mariah un poco más única es su maldad, pero cuando hay alguien que está dispuesto a igualarla o incluso superarla, ni eso es suficiente para que ella sea real, o por lo menos se sienta real. Me gusta también el hecho de que Mina y Toni representan dos tipos de ruptura. La primera siendo una que viene de la nada y que te deja mal emocionalmente, y la otra siendo una donde ya se hizo el respectivo duelo y donde no tiene sentido seguir. Hay una entrevista que René le hace a Mina post Full Gear donde ella dice que veía venir esto y que lo esperaba por mucho tiempo. Comparó su caso con el de Toni, donde ella pensaba, si le hizo esto a ella, ¿qué me toca a mí? Recalca que no quería que pase esto y que finalmente se encontró con la verdadera Mariah May, una persona egoísta que mata y traiciona a todas las personas cercanas a ella para robarle su lugar. Pero según Mina, Mariah no se encontró con la verdadera Mina. Apenas termina de decir esto, Mariah sale por la espalda con una botella de champán y se la revienta en la cabeza. Mientras ella está en el suelo, Mariah repite el mismo castigo que le hizo a Toni con el mismo agarre de pelo y los mismos subtextos eróticos, donde ella dice que quiere a Mina. La misma Mariah después de ese ataque habla a la cámara y dice que ahora ella y Mina están más juntas que nunca y que le hará cumplir su sueño de luchar por el campeonato. El tono enfermizo de Mariah no es novedad, y el placer que siente por infligir dolor en los demás tampoco. Su amor psicópata se comparte entre Toni y Mina, a quien le dice que nunca dejó de amar. AEW anuncia una lucha entre Mariah y Mina por el campeonato en Winter is Coming, y Mariah, a una semana de defender su presea, tiene una entrevista con René también. El tono prepotente de Mariah disgusta a la entrevistadora porque ella internamente piensa que Mariah no es nadie para hablarle de esa manera al no haber conseguido nada con el título, a diferencia de Toni, a quien conoce muy bien. Mariah se regocija de haber matado a la división femenina y a todo sentido de competitividad en ella, pero es interrumpida por Mina, que, también con una botella de champán, finge que va a atacar a Mariah, pero hace algo más efectivo. Toma la botella, se la da a la campeona y le dice que le pegue de frente. Esto para mí toca en algo clave en la traición de Mariah a Mina, y es que ella estaba de espaldas. La traición de Mariah a Toni es con ella viendo de frente lo que viene, que aun si es horrible, en papel es más valiente y menos cobarde. Con esto que le dice Mina, a quien intentó atacar por la espalda, se expone que Mariah es una cobarde, porque ella no es siquiera responsable con sus relaciones ni las respeta de la misma manera. Aun si su amor es compartido entre Mina y Toni, la tendencia va más del lado de la Eterna porque representa algo que Mariah aspira a ser y quiere ser con todas sus fuerzas. Es complicado decirlo así, pero a lo largo de esta historia hay mucho subtexto presentado de maneras que no tendrían sentido si no estuviéramos hablando de estas tres, pero como estamos hablando de su dinámica, todo cuadra. El día de la lucha entre Mariah y Mina llega, y con ella una contienda personal de dos ex compañeras que ahora se están arrancando la cabeza por el campeonato femenino. Me parece interesante analizar cómo Mariah sigue repitiendo la mímica de los golpes en el zapato a Toni, pero con Mina, golpeándole la cabeza y dándole un beso después. Algo que Mina aprovecha y usa para girar la lucha de su lado. La obsesión de Mariah con Toni es tal que no se permite plantear una estrategia o un plan acorde a una campeona.
Solamente lucha repitiendo las cosas que le hizo a Tony, ansiando que ésta vuelva y llamando a su presencia todo el tiempo. Esto no es una lucha donde Mariah tenga mucha ventaja, sino una donde gana por los pelos y ni siquiera con su propio finisher, al recurrir al Storm Zero de Tony para acabar con Mina y retener su título. Parecía que los llamados sutiles de Mariah habían dado frutos, porque apenas Mariah retuvo su campeonato, la canción de Toni Storm sonó en el estadio y la gente explotó, pero no por el regreso de la Eterna, sino por el regreso de la Rockstar, o lo que en un futuro conoceríamos como Rookie. Pero, ¿quién o qué es exactamente Rookie Tony? Partiendo de la base que Tony regresa a una AEW dominada por Mariah, al punto de que todo sentido de competencia de la división femenina queda completamente erradicado por la superioridad hasta aburrida de la campeona, Rookie Tony es un concepto en sí mismo, donde se nos presenta a la que alguna vez fue Eterna como una novata del negocio. Lo que me parece fantástico es que todo el mundo sabe perfectamente quién es Tony y lo que logró, excepto ella, que está en un estado de aparente amnesia. ¿Cuál es la causa de esa amnesia? Podemos decir que en el estado de locura total al que llegó Tony después de perder en Wembley y en el medio de esta reconstrucción de su carácter, Tony quería borrar cualquier semblante de su derrota en contra de Mariah, incluso si eso significaba borrar sus recuerdos. Recordemos justamente cómo comenzó Timeless Tony y a qué punto había llegado mentalmente para escudar sus inseguridades en el personaje. Esto podría ser el mismo trato, pero la elección de ser rookie o novata, como quieras decirlo, radica en algo importante y es la falta de experiencia. Tony no puede simplemente perder su experiencia y menos en algo como la lucha libre, donde la memoria del cuerpo puede sobrevivir cualquier tipo de situación. Es obvio que la amnesia de Tony era un escudo que ella usaba para protegerse, pero también para aprender sus propios errores. Tony pudo haber vuelto con un personaje igual a Timeless o un reset de Timeless, pero decidió revivir cada momento de su vida en pequeñas partes para redescubrirse a sí misma y entender cada error que cometió y cómo superarlos. El hecho de que una Tony novata aún así le robe protagonismo a Mariah May es suficiente para que ésta pierda los estribos, y para que su aura de campeón imbatible se vea ultrajada por una Tony que le demuestra otra vez que su mejor momento siempre va a ser de su lado. La novata Tony iría construyendo un camino de victorias y segmentos interesantes, donde por ejemplo daría entrevistas con RJ City o René Paquette, que eran personajes relevantes en el lore de Timeless y que justamente le preguntaban si tenía recolección alguna de algo de lo que había pasado. A lo que Tony le respondía que no y fingía demencia. Incluso haría viñetas propias de Timeless pero con su antiguo personaje, donde se la vería deambulando por la arena o hablando con diferentes luchadores en el catering. El reinado de Mariah seguía, pero el enfoque estaba en lo que se estaba cocinando con Tony. Aun si ella estaba luchando contra Thunder Rosa, la campeona no iba a ser la protagonista por más que lo intente, menos con Tony en el roster de nuevo. El camino de la novata Storm fue del cariño de la gente, y después de una seguidilla de luchas donde se ganó una oportunidad por el campeonato mundial femenino, el destino juntaba a Mariah May y Toni Storm en el mismo lugar, y de nuevo, en una entrevista con Tony Giovanni, la novata Storm diría que Mariah May es la mejor luchadora del negocio, llenando de cumplidos a la campeona a la que le estaba robando el spotlight. Me parece algo extremadamente psicológico el adorar a Mariah cuando ella parecía que no podía hacer lo mismo consigo misma, viendo el tipo de reinado que estaba teniendo y cómo sus rivales siempre la dejaban insatisfecha. Había algo que faltaba en Mariah y que la antigua Tony tenía. La misma Tony en esta entrevista dice que está emocionada de volver a su casa, Australia, enfrente de su gente, a tener una lucha titular contra Mariah May. Y esto me gusta porque hace un paralelismo entre la primera lucha y la segunda, donde Mariah May estaba en su tierra natal, pero todo el mundo quería que gane Tony, porque la que importa es Tony, pase lo que pase, estén en donde estén. Grand Slam Australia tenía la misma idea, pero esta vez la gente apoya a Tony porque es la novata, la rookie que está teniendo su gran momento. Storm dice que quiere verse cara a cara con Mariah en Jacksonville, y el segmento que sigue es fantástico. When I look at you, I see nothing. When I think about you, I feel nothing. And in the hearts of every one of these fans, you are nothing. You
are a joke. You are a meme. They laugh at you and then they forget about you, just like I always knew they would. I do not care about you. I have never cared about you. You were just the dumbest, easiest pawn I used to dominate this entire game. And if I have to remind you again in Australia, so be it. Because as good as I feel right now, I will get off humiliating you in your hometown. Mariah May, I am your biggest fan. Everything you've done, I've seen it, from the UK to Japan to here in AEW. You're amazing. You're an inspiration. And one day, I want to be just like you. Mariah May, the champion, beside herself. Oh. You don't put your hand on the AEW Women's Champion. A vicious, brutal beat down. Saliva, the coup de grace. Things don't look very good for Toni Storm's chances. Come on, keep going, keep going, keep going, keep going. What makes you think that I've forgotten? Oh my God. What makes you think our dance is done? No. Yes. Each scar, every drop of blood, I will feel forever. But now, it's my moment in the sun. They say the hardest role you will ever play is yourself. But what you've just witnessed is the performance of a lifetime. Mariah May, you may be the woman from hell, but you came from my womb, and I will shove you back up there and spit you out, for I am timeless, timeless, timeless Toni Storm, and I'm gonna rip your tits off! She's back! My God, what a moment in
we saw it here tonight on Homecoming. The fans are going crazy. Yes, it's Mariah May, but it's not Toni Storm. It's timeless Toni Storm. Si para Toni Storm el romance que tenía con Mariah May era de toda una vida, merecía una performance de toda una vida también. Y en la naturaleza de Timeless, Toni hizo un papel de rookie para infiltrarse en AEW y no solo llegar a Mariah de nuevo, sino que encontrarse a sí misma. La primera versión de Timeless se caracterizó por ser el escudo de las inseguridades de Toni, una manera de ocultar cómo se sentía sobre sí misma y sobre su miedo a ser olvidada. Esta versión de Timeless, perfeccionada en su totalidad, es la maduración de Toni en su estado puro. Ahora ella entiende el mundo que la rodea y entiende lo que tiene que hacer en Grand Slam. Quizás, para salvar a su amor más profundo, tendrá que enfrentar a su propio engendro y tendrá que vencerlo, humillarlo, hacerlo entender las consecuencias de sus acciones, pero también volver a su hogar y comprender su propia existencia. ¿Quién es la Eterna y a quién ama realmente? ¿A ella misma? ¿Al glamour tóxico que la hizo vulnerable? ¿O a la posibilidad mínima de que esta mujer del infierno pueda tener algún tipo de reparo? Si no busca eso, ¿por qué es que volvió a ella con los recuerdos de un amor salvaje? Si no busca eso, ¿por qué es que resaltó cada cicatriz, cada lágrima y cada gota de sangre derramada por Mariah? ¿Y Mariah? ¿Cuál es su situación en todo esto? Podemos ver que en el intento de ser como Toni no se dio cuenta que replicó el mismo comportamiento narcisista, posesivo y tóxico que ella. Al tomar a una Toni supuestamente inocente y acariciarle la cabeza como si de un animal indefenso se tratara. Quizás ese pequeño momento reflejó más cosas de Mariah que las que le gustaría admitir. Pero hay algo que comprobó, y es que Toni decidió volverse ella para demostrarle que lo que ella hizo fue un fracaso. Se vendió como novata, llegó a lo más alto en cuestión de un mes, y cuando Mariah se quería dar cuenta, este juego de cosplayar a la Eterna terminó con que la Eterna siempre estuvo entre nosotros, pero especialmente en el corazón enfermo y podrido de Mariah. Lo que queda ahora es que Toni vuelva a su casa, y que Mariah sea la invitada de honor. Tonight we're gonna drink till the streets sound like music, and the music is just noise. Tonight we're gonna drink till I look like Hercules. Come on, gather round, boys. Come close. Listen in. The year was 1862. Took up arms after the war was through. We knew that we could take what was left. The city was ours. We burned down their churches, built an arcade. I was a natural leader to whom the tribesmen bowed. I strolled around in the general's clothes and had the only gun. I fired warning shots and made the children dig. I tortured all insurgents. I ruled with an iron fist. But for you, my love, I offered only grace. At the very first sight of you, I lay myself prostrate. For your touch, I'd have conquered every village in the land. I would have disemboweled myself just to hold your hand. I saw you appear like a dream between trees. I knew I'd have to get you to live with me. Did you deceive? Maybe so, but still I breathe for you alone. I put them into ranks, I made them build a castle for me, and a big statue in the square. I made them carve my name on every piece of gold. I made them carve yours everywhere. On every tree, on every train, on every drop of rain. What a feeling to hold in your breath. A beating heart, to squeeze it hard till it bursts. To feel its blood running down your wrist. To know you are God.
I could never blame. All the things they say are hearsay. You, my lover, faultless, you will never die. You, my love, remain the apple of my eye. You gave me nothing but an incurable disease, for which I'm so glad you'll always be with me. With each itch of my loins, the music of your voice. With each tremor and shake, your unmistakable voice. You help me lapse into unreason. You help me disintegrate. With this whiskey, you are with me. Heart in my throat, you're once again whole. I drink of your soul. Praise to overthrow the man who gave you everything. Disrespect is to blow up the city he built. Ungrateful is a savage who knows not his luck. I forgive them nothing. Damn them all well. That's how I spent my adolescence. Who's next? Nelson Mine, another I'm listening. We got a new champion. My God. Here's your winner and new AEW Women's World Champion, Timeless Toni Storm. Una de las cosas que hace característico el personaje de Mariah es que en todo momento vemos cómo goza de ser una luchadora prodigio, porque pasa de ser una muy buena rookie en Stardom a reventar todo en AEW, venciendo a la mayor figura de la división femenina. Es como si Mariah fuera la chica especial, la que está destinada a cosas grandes en el futuro. Entonces el ego y el glamour que nos vende es una manera de lidiar con las expectativas que la gente pone sobre ella y que la misma Toni en un punto le puso encima. El problema principal de Mariah es que apenas ganó el campeonato, esas expectativas la comieron viva. Que no solamente era algo que creía la gente, sino algo que tenía que creer ella misma para pensar que estaba haciendo lo correcto o lo que le convendría. Siempre se habla de Mariah como esta persona manipuladora, que sabía exactamente lo que estaba haciendo y las consecuencias que iba a tener. Pero en esta lucha vemos como el bravado y el ego de Mariah le juegan en contra lo suficiente para volver este combate algo mucho más personal de lo que es para Toni. Y esta parte del video no es acerca de que este combate no sea personal para la Eterna, porque lo es. Esta parte del video pretende discutir cómo Toni mantiene la compostura enfrente de una Mariah enajenada, que en un momento deja de tener confianza en sí misma para tirarse flores constantemente y esconder el hecho de que se siente insegura. A lo largo de la lucha vemos que Mariah y Toni se copian sus movimientos una a la otra, pero la diferencia entre Toni y su rival es que esta no se regocija. Mariah sí. Mariah cada vez que hace un Storm Zero se burla de su oponente. Es parte de lo que hace el glamour quien es, pero también es una muestra de su poca experiencia enfrente de una veterana como Toni. Por eso el final de esta lucha me parece algo tan humillante, que no solo destruye el glamour en 3 segundos, sino que lo hace en un escenario digno de una humillación pública. Toni Storm vence a Mariah May de esta manera, enfrente de su gente que de manera unánime celebra junto a su compatriota y olvida a Mariah automáticamente. De hecho, la discusión después de este final en redes sociales fue que AEW había olvidado a Mariah o la había dejado tirada. Y aunque me podría molestar y podría ser un rant improvisado sobre lo imbéciles que son algunas personas, me gustaría agarrar eso como un elemento clave de la narrativa. La motivación de Mariah siempre fue que a Toni se lo olvide, y el mayor miedo de Toni desde que comenzó siendo Timeless fue el olvido, lo que consideramos la verdadera muerte. Con este final sobre la mesa encontramos una Mariah desesperada que no tiene respuesta alguna a lo que acaba de pasar. Es un castigo divino, pero también es el karma más grande de su vida. Tanta psicopatía, tanto amor enfermo, tanta sangre que derramó de las personas que supuestamente amaba, terminó siendo un obstáculo en su camino, porque ella se resbaló con esa misma sangre y se fue de cara contra la pared. Y ahora es cuando pongo en yuxtaposición la crisis de identidad de Toni Storm después de perder en Wembley, con lo que ahora se volvió Mariah May. ¿Cómo hace una joven inexperta para escapar de las cadenas de su destino? ¿Qué es lo que hace una mujer que se le presentó al mundo en bandeja de plata y no hizo nada más que hacer todo un momento suyo acerca de su amor más grande?
¿Cuál es la identidad de una mujer que construyó un trono bajo el concepto del glamour, cuando eso ya no existe? Esa mujer simplemente está condenada a desaparecer en el tiempo. La siguiente noche, la flamante campeona femenina Toni Storm deja más de una declaración interesante. Pone el nombre de Mariah May, pero deja en claro que la mujer del infierno se prendió fuego en Australia. Toni habla de sus próximas retadoras al campeonato y, a diferencia de Mariah, que tuvo rivales olvidables y luchas que no le sumaban prestigio al título, continuó a la insegura campeona. La Eterna se gala de su nombre y desafía a las mujeres más fuertes de la división a enfrentarla. Si Mariah era la mujer del infierno, Toni se proclama Dios, y con esto deja claro que el destino del glamour es el exilio total. Justamente como Lucifer, Mariah es un ángel desterrado del cielo, y enfrente de tal abandono, la única respuesta que puede dar a esa mujer es la violencia. Es la única manera en la que puede llegar a Toni. En un episodio de Collision de Camino a Revolution, Toni sería atacada en backstage por una Mariah May furiosa, que la arrastraría a la rampa del escenario, lugar ya característico para esta rivalidad y para su historia. Con un cabezazo y un piledriver en el medio de la rampa, Mariah se robaría el spotlight de Toni y se forzaría en la escena titular. Las luces se apagarían y Mariah, sosteniendo a Toni en una postal casi que renacentista, le reclamaría por qué le hizo hacer esto. El uso de esta frase no es una coincidencia. Mariah con esto busca replicar el comportamiento abusivo de una pareja tóxica, haciendo sentir culpable a la otra persona del daño que le hace. El reclamo de Mariah es hipócrita, pero funciona para introducirnos en una nueva faceta, mucho más enferma que las anteriores. Mariah no muestra remordimiento alguno, ya que su obsesión con las luces del espectáculo lo ha llevado a un punto donde no tiene que ocultar quién es, o quién dice ser. Mientras sostiene a Toni, Mariah dice que lamenta haberle quitado su final de Hollywood, pero que está esperando para escribirle uno propio. Mariah con esto nos demuestra que quiere decidir el destino de Toni, al mismo tiempo que ella decide el de su amada. Esta dinámica que comparten no es algo nuevo, pero en este último capítulo vemos cómo se intensifica y se lleva a un plano muchísimo más allá de lo que esperamos. Al ser Toni una veterana y una campeona con experiencia, ella se siente con la potestad de decidir por lo que ella considera luchadoras inferiores. Mariah es una luchadora inferior a Toni por la experiencia que le falta y por cuestiones de habilidad. Mariah es una buena luchadora, sí, pero lo que le hace ser quien es su uso de la violencia. No tiene cualidades atléticas que otra luchadora no tenga, y al Toni dar ejemplos como Chris Statlander o Willow Nightingale, plantea una idea de que Mariah no es especial. Mariah, a quien se le ha dado por hecho su éxito prematuro, no permite que alguien como Toni decida su destino, y todo por una cuestión emocional. Toni la desestabiliza y la muestra como verdaderamente es. Y ahora Mariah aceptó parte de esa violencia y la va a usar como último recurso para acabar con Toni y buscar hacerle lo mismo. A este punto, la batalla entre Mariah y Toni no es solo por el título, sino por el destino de la otra. Es un conflicto construido bajo la idea de la posesión, una forma de amor enferma que no encuentra manera de esconderse. La respuesta de una Toni con el cuello destrozado es bastante contundente. Ella se pregunta si los últimos 15 años de su vida valen la pena, después de la aparición de una mujer que perturba sus sueños. Enfrente de esta situación, que hace sentir mucho más humana a la Eterna, vemos cómo ella está dispuesta a abrazar la violencia que le da Mariah y hasta traer mucho más a la mesa. Toni le pregunta a su amada qué es lo que quiere, y descarta el título y su alma, pero le ofrece la luz del espectáculo, su mayor objetivo y la razón por la que está haciendo esto. Esta es la segunda vez que Toni ofrece compartir la luz que se le otorga, y con la misma persona. Ella recuerda a Australia como un paseo, porque ahora le da a Mariah la oportunidad de su vida y su muerte. Sin descalificaciones, sin toques de cuerda, sin reglas y con cuentas por todo el edificio, Toni se entrega completamente a Mariah y le dice que la espera en Revolution, donde juntas escribirán un final de Hollywood. Termina esta promo preguntándole a su amada si conoce a Dios, porque está a punto de conocerla realmente. En una entrevista durante la alfombra roja de una película, Mariah May responde a las preguntas sobre Toni y lo que depara el futuro para ella. Y lo que dice Mariah es algo clave para entender su mentalidad de camino a esta lucha. Mariah pensó que había retirado a Toni porque ese era el plan inicial, pero cuando ella volvió y la venció en Grand Slam, Mariah se sintió humillada y se sintió sobrepasada por una persona que consideraba débil y fácil de infiltrar. ¿Quién era realmente débil en esta rivalidad? ¿Quién era ingenua e inocente? La idea de que Mariah haya bajado la guardia deambulaba por su cabeza y justamente como en su reinado titular, la pérdida de su estatus le daba terror. Justo como Toni al comienzo de todo, Mariah tenía miedo de ser olvidada y condenada a la mediocridad. La solución al problema de la vida de Mariah era acabar con la vida de Toni para que finalmente puedan olvidarla en el tiempo. Algo muy difícil de lograr con una mujer eterna que la hizo ser quien era y que le dio ese spotlight. Por estas razones es que Mariah está tan obsesionada con ser como Toni, porque al haber robado su spotlight se encontró con la realidad de que tiene que ser como ella, porque a nadie le interesa a Mariah May realmente, a todo el mundo le interesa a Toni Storm. Toni le hizo una estrella, Toni le abrió las puertas del paraíso y la mujer del infierno tiró todo por la borda en una búsqueda egoísta.
Una búsqueda egoísta que si logra hacer que se sienta realizada, habrá valido la pena. Pero ese es el problema. ¿Qué busca Mariah May realmente? En una entrevista con René Paquette, las dos mujeres protagonistas de esta rivalidad se encuentran una vez más. Mariah escupe a Tony antes de que siquiera pueda emitir palabra. Cuando René le pregunta qué le pasa, Mariah vuelve a la frase que dijo en Dynamite y declara que Tony tiene la culpa de todo lo que pasó, de que ella le haga daño a una persona que amó. Y me gusta esta frase porque independientemente de la hipocresía de Mariah, separa a Tony de la Eterna. Con esto nos damos cuenta que Mariah sí amaba a Tony, pero su figura y el deseo por ser igual a ella fue lo que la corrompió de tal manera. Mariah habla con dolor y sus expresiones son de una persona que busca respuestas a todo lo que fue su vida enfrente de una Tony inerte. Lo que me llama la atención de esto es que Mariah empieza a decir que Tony no sería nada sin ella, y que el campeonato no sería nada tampoco. Le dice que sobrevivió en Australia, pero que en Revolution se irán juntas al vacío. La búsqueda de Mariah se ve en conflicto. Por un lado tenemos el hecho de que ella quiere el campeonato y quiere el spotlight, pero por el otro tenemos la idea de que ella no tiene nada que perder y no le importa morir si es necesario. Esto refleja el comportamiento errático de Tony en el camino a Wembley, con la diferencia abismal de que Mariah no es Tony y nunca va a serlo. Me llama la atención que Mariah dice que juntas van a caer, que juntas van a hacer historia, que juntas van a conseguir ese final que tanto desearon y se prometieron. Mariah afirma que Tony va a tener esa trilogía de luchas con su coprotagonista y su más grande amor. Pero la expresión de Tony nos dice lo contrario. Ya le dio el spotlight, ya le ofreció su mano, ya le dio su corazón y su alma, ya la sacó a bailar. Pero ahora la Eterna la ve como una más del montón. Ya ha estado haciendo el duelo por un largo tiempo. Lo que caracteriza a Tony en esta entrevista es la manera en la que se dirige a Mariah. Uno pensaría que Tony debería hacer lo mismo que Mariah, ya que ella es una persona igual de emocional. El tema es que como campeona y como figura, Tony no puede dejar que sus sentimientos se interpongan en su camino. Esa es la lectura que podríamos hacer, pero a este punto no hay nada de la Mariah que alguna vez amó. Por eso la trata con desdén e indiferencia. Incluso me atrevería a decir que el acto de no otorgarle una muerte digna, sino una vida entera de mediocridad, como Tony misma declara, es algo que nos demuestra el enfoque de este combate. Mariah será buena, pero no grande. Mariah será recordada como la prodigio, lo que pudo haber sido, pero no fue. Luchará bien, se vestirá bien, se verá bien, pero no excelente. La gente la querrá, pero no la amará. Porque la Mariah actual no se merece el amor de nadie, y cualquier cosa que haga Tony es un favor misericordioso. Mariah May será la princesa, que esperará durante toda una eternidad ser una reina del estrellato, pero no será, y todo por su propia ambición y deseo de ser alguien que no es. Como lo dice Tony, el tamaño de su estrella y el brillo de su luz no podrá cubrir la vergüenza ni difuminar la oscuridad del monstruo en el que se convirtió. La vulgar criatura que ya no será vista como lo que desea enfrentará cada uno de sus pecados, y el final de Hollywood que ella buscará escribir se le será usurpado, en el karma final de su vida por haber tenido el atrevimiento de querer ser eterna, siendo mediocre. Mientras Mariah está en un pico emocional que no comprende y que le hace perder el control, Tony está dispuesto a hacer este tipo de terapia de pareja y entender qué es lo que salió mal. Si para Mariah la violencia es algo que le hace perder el control, para Tony la violencia es algo que le hace encontrarse a sí misma en el espacio, y la sangre es lo que le hace entender todo. La templanza de Tony en esta entrevista enfurece a Mariah, y esta tira una silla para estar cara a cara con una campeona preparada para lo que venía, que se levanta con autoridad. Ambas dicen que René tiene que rezar por cada una, pero en esta situación la única que tiene que rezar es Mariah, porque está enfrente de su diosa, y esta ya ha decidido su destino, el destierro total. La nueva Mariah se va a enfrentar a la Tony real. I see myself in you, and I love me. What do you think about that then, eh, lightning daffodil? When the smoke clears, what is left? Goodbye, goodbye.
a kid in gasoline and give him a lit match and slap him on the ass when he lights himself aflame, like the man who pays his wife £200 to have sex, 'cause it's the only way he can come. Like the girl born a princess, too early or too late, who waits and waits and knows she'll never be queen. What's left? What's left? The senile cat's incessant meow, the children's favorite canned cow, the soundtrack of an unkempt house, the soundtrack of an abandoned spouse. What's left? The whirring cogs of futile despair, the anguish of answered prayers, the writhing mass of burning torment. What's left? Lure a fly to a blazing lamp, shut the lid tight and watch it dance about till it dies. Like Syrinx chimp who, when given a pen, draws only the bars of its gauge. Like the gown unworn, like the lawn overgrown, like the car on rust, like the load that would tar, like the bones that would dust, like the heart that would shake, like the eye that would age, like the infant spinning in it from out the high grave, like it's lost and open, crying out to be saved. What is left? What is left? What is left? What is left? Darling, the hardest part is upon us. All right? And we mustn't forget who we are. We're two girls, four tits, and a dream. All right? And we're gonna get through this together! 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 I'm hiding from the government, my fictional wife, from my dreams and my memories. I'm hiding from my life. I'm hiding from you, I'm hiding from you, I'm hiding from you. I'm hiding from my mistress and her dream sex texts. I'm hiding from my family. I'm hiding from the explanation of all I've been doing wrong. I'm hiding from you, I'm hiding from you, I'm hiding from you. I'm hiding from your lips, I'm hiding from your mouth. I'm hiding from your room, I'm hiding from doubt. I'm hiding from living, I'm hiding from everything. When did I meet you? Maybe 3 years ago. So much has happened since you were a million fears ago. So many sins have taken your place. A million more things to keep me awake. No, I don't sleep anymore. I just rest my eyes.
I'm running from your lips, I'm running from your cries, your convulsions that crack the crust of the earth, your pantomime moans, so forced, so rehearsed. You're the first I call, but I hate the sound of your voice. I hate the words you use, the phrases you think so choice. But I'd kiss you 1,000,000 times if you'd only turn your head. You'll never turn your head, just like me, you're not alive, you're dead, you're dead. In the German Black Forest, of which I know nothing, I dream you ride a black horse back and forth, with no compass to follow, or landmark to reach. You perambulate aimlessly through nondescript trees, in the nondescript forest, of which I know nothing, can't visualize, save your faint silhouette. And I clutch a bit of AIDS, and I awake from the dream. No, none of it's real. I don't sleep, I don't sleep. I wander through cavernous thoughts and regret, through nothingness, through sagas that never took place. Your kiss never given, and your touch never felt, your words never spoken, your gift never dealt, your lies all around, your deceit infinite. I'm hiding from your never-ending torrent of shit, like the spouse happily married who still lies alone, like the world-famous actor still completely unknown, like the German Black Forest of you. I know not your eyes, your skin, your stench, your sins, your arms, your hold, your heart, your bones, your nails, your grip, your grin, your tics, your sex, your shame. I know only your name. What's left of the lover who doesn't exist, who knows not how many fantasies involve her kiss? What's left of the dreamer who dreams and dreams and dreams and dreams and dreams, thinks he isn't dreaming, thinks he is free? What of the endless, heedless ennui? Will it leave me be? No, when the smoke clears, it remains your name. When the smoke clears, it remains, it remains. When the smoke clears, it rains, it rains. When the smoke clears, it's all I have left. She had the weight down here. The shoe, the Storm Zero, the Under soft lights with a take-back face, our soft-spoken queen takes her place on the stage. As the big curtains open, the last troops running quick for the one and only Marlene Dietrich. She whispers demurely from the Blue Angel, the song we all know, the one that we'd pay for
What are